yo, por gracia de Dios y llamado de nuestro Señor Jesucristo, escogida y llamada hace 25 años, después de haber recibido un milagro grande, maravilloso, en la vida de mi hija. Soy madre de 2 varones y de una hija mujer. Y a ella, a la edad de 14 años, de repente, estando sana, estando en primero de secundaria, muy bien todo, un día yo llegué de trabajar y ella estaba con fiebre de 40 grados, acostada. Y a los pocos días la llevé al médico y le dijeron que tenía leucemia. Para mí fue un golpe muy fuerte. Yo no conocía la palabra de Dios. Yo no conocía a Cristo como vivo. Se me había enseñado a creer en un Dios de imagen, a un Dios de papel, de oro, de plata, a un Dios postrado en una pared. Pero que Dios, después entendí que ya me tenía predestinada, como dice la palabra en Jeremías, porque mi madre era muy idólatra. Algo que no me llenaba a mí en mi mente de niña es ver a mi madre adorando imágenes y maldiciendo con su boca todo el tiempo a sus hijos. ¿Era coherente, hermanos? No. Eso a mí me dolía en mi corazón de niña, el ver a una madre maldicienta, a una madre que tomaba, a una madre con un padrastro que les dolía darnos de comer. Y yo decía, yo creo que ese ni es Dios. Si fuera Dios, le hablara a mi madre y le dijera, ama a tus hijos, cuida a tus hijos, abraza a tus hijos, no los maldigas. Y yo no sabía, hermanos, yo no conocía el Cristo vivo que hoy conozco. Y así crecí, hermanos, así, en medio de dolor, de tristeza, de golpes, de humillaciones. Era tanta la ira que venía sobre mi madre por momentos. Ella buscaba con quién desquitar su coraje, su ira, y con la persona que se encontraba era conmigo. Y me golpeaba. Y un día, hermanos, el enemigo tomó su mano y rompió mi rodilla. ¿Te imaginas de qué magnitud el enemigo quería destruirme? Muchas veces, hermanos, como padres, al no someternos a la obediencia con Dios, en lugar de ser bendición para nuestros hijos, nos convertimos en maldición para ellos. Porque de nuestra boca empieza a salir palabras negativas. Así te va a ir. Un día vas a ser madre y de la misma manera van a ser tus hijos. ¿Y saben por qué? Porque no conocen ni han conocido a un Dios vivo, a un Dios de amor, a un Dios fiel y verdadero. Y quiero decirte que yo en esa situación de vulnerabilidad de mi vida, crecí en medio de dolor, de llanto. Me casé a los 14 años y Dios me dio 3 hijos. ¿Tú crees que mi matrimonio iba a durar, hermano? Yo podría levantar mi dedo y señalar a mi esposo día y noche y decretar sobre él 1 y 1000 maldiciones. Pero mi dedo estaba hacia él. Pero mi dedo no apuntaba hacia mí, porque estaba ciega, sin entendimiento. Y te quiero decir, hermanos, que yo era la manzana podrida, porque había crecido en un hogar de dolor, bajo el régimen de una madre con matriarcado, que no dejó nunca que mi papá tomara el lugar de cabeza. Todo el tiempo era mi mamá la que decía cómo, dónde, a qué horas y por qué. Y quiero decirte que eso también es maldición en el hogar.
que un varón no aprenda a tomar el lugar de cabeza que Dios le ha dado. Entonces yo, ¿cómo iba a saber llevar un hogar? ¿Cómo? Si yo traía una escuela diferente. Mi madre me enseñó que la que gritaba y la que ponía era la mujer. ¿Sí o no? Entonces yo gritaba, yo imponía, y aunque estaba mal, quería que las cosas fueran así. Por lo tanto, mi matrimonio se destruyó. Pero cuando reconocí, hermano, que era yo la culpable, ¿cuándo? ¿No han oído por ahí matrimonios que se han separado y que todo el tiempo dicen, fue él el que me traicionó, fue el que me dejó, fue el que se buscó a otra? ¿Y cuántas veces como mujeres reconocemos que también fallamos nosotras? Que también nos equivocamos, que no obedecemos a nuestra cabeza. Yo cuando veo un matrimonio de 20, 30 años, de verdad glorifico a Dios. Y le digo, Señor, qué grande eres, porque esa mujer, aún no conociéndote, aprendió el principio de la sabiduría, el temor a Jehová, y obedeció a su cabeza. Y caminó junto con ella. Hermanos, a causa de toda esta maldición, vino sobre mi hija leucemia. Porque desgraciadamente la lengua, dice la palabra de Dios en Santiago, que es el miembro más pequeño del cuerpo, pero también es el más peligroso. Con la boca bendecimos a nuestro Padre y Dios, y muchas veces con esta lengua hablamos en contra de nuestro prójimo. Maldecimos, no actuamos en la verdad porque no conocemos la verdad. Porque escrito está, conocerás la verdad. ¿Y qué dice? La verdad te va a hacer libre. Conocerás la verdad. Conocerás a Cristo. Si a ti te preguntan en este momento, si viene un ángel y te dice, ¿conoces a Dios? Si alguien te pregunta aquí, oye, ¿por qué te reúnes aquí? ¿Por qué vienes a este lugar? ¿Qué contestarías, amada hermana? ¿Vengo a ocupar un banco? ¿Vengo a pasar el domingo? ¿A qué viene usted, varón, aquí? La palabra de Dios. Amén. ¿Para qué? Para estar bien. ¿Con quién? Con mi esposa. Amén. Tiene un porqué, ¿verdad? Dice, voy a aprender oyendo la palabra para que mi fe crezca. Porque la fe viene, porque me la dé el pastor. No, la fe viene porque yo vengo a oír y a oír y a oír la palabra de Dios. Pero sí tengo que venir consciente a qué vengo. Amén. Y porque quiero un cambio en mi vida. Quiero dejar de ser la misma persona que un día fui. Cuando yo llegué a Cristo, yo no quería. Dios me alcanzó a través de mi hija. Yo amo a los niños y siempre les estoy dando un lugar. Porque Dios usa la vida de un niño para traer posteriormente a los padres a los pies de Cristo. Amén. Porque Dios se acerca a los limpios de corazón. Y yo reconozco delante de mi padre que no tenía un corazón limpio. Tenía un corazón lleno de odio, de dolor, de frustración, de amargura, de soberbia, de orgullo. Yo les decía a mis vecinas, a mí el hambre me tira, pero mi orgullo me levanta. ¿Por qué creen que yo estaba en esa situación? Porque fui muy humillada de niña por la persona que me debía de haber cubierto, protegido y amado. La usó el enemigo. Porque seguramente mi abuela la trató igual a ella. ¿Qué dice la palabra en Éxodo 20? Que Dios visita la maldad de ¿quién? Todos fuertes. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Es solamente un cuento o es una verdad? Es una verdad.
Es una verdad que tenemos que entender, que tenemos que atesorar, que tenemos que obedecer, porque Dios no quiere que nosotros suframos. Dios no quiere que padezcamos, Dios no quiere que pasemos situaciones difíciles, pero el ser humano hay veces es necio. Y lo digo por mí, yo era necia, en medio del dolor era necia, yo no dejaba que nadie me ayudara. Dije, si la madre que me parió no me ama, no me ayuda, ¿quién de esta gente podrá amarme y ayudarme? Y muchas veces venimos así del mundo, no creemos en la gente. Se nos acercan para abrazarnos y decimos, algo ha de querer. ¿Sí o no? Algo quiere, porque ya venimos dolidos, ya venimos heridos. Y yo no quería saber de ese Dios, pero Dios llamó y escogió a mi hija. Y a través de ella yo conocí a Jesucristo. A través de ella yo empecé a oír la verdad que me iba a servir años más tarde cuando mi hija le dio leucemia. Fue algo muy fuerte, algo que sacudió mi vida, algo que yo no esperaba, algo que yo no pedí. Pero ¿qué estaba haciendo para vivir una vida contraria? ¿Qué hacía? ¿Trabajar? Yo pensaba en mi mente chiquita, mi mamá no nos dio suficiente alimento y yo voy a trabajar duro para que a mis hijos no les falte alimento literal, no les falte calzado, no les falte vestido. ¿Pero acaso es lo que necesitan solamente nuestros hijos? ¿Necesitan solamente que los traigas vestidos, calzados a la escuela? Necesitan el amor, el cuidado, la charla, el estar con ellos, el darles un abrazo. Pero a veces somos madres, de verdad, yo lo digo por mí, ejecutoras, regañonas. No te acercas a tus hijos para abrazarlos, pero ¿qué tal cuando cometen un error para regañarlos? Te vuelves el juez o la juez con ellos. Y así era yo. Por eso Dios tenía que hablarme duro, porque yo necesitaba vara. Cuando Dios te habla duro a tu vida, es porque Dios conoce tu condición y la condición de tu corazón. Y es necesario que te sacuda. Y no va a usar al enemigo, mismo Dios. Hoy lo confirmé por la boca del apóstol. El Espíritu que te bendice es el Espíritu Santo que también te sacude. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Ustedes que no creen que no me sacudió cuando me dijeron, tu hija tiene leucemia? Lo primero que pensé, se va a morir mi hija, se va a morir, día y noche. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Qué tremendo. ¿Cuántas veces lloramos pero no nos arrepentimos? Esa es la diferencia. Llorar y llorar con arrepentimiento. Y yo lloraba de frustración. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hija? Si yo soy buena madre, yo trabajo, les doy comida, les tengo un techo. Pero cuando hablé con Dios y habló conmigo, me dijo, mala mamá. ¿Qué le estaba dando a mi hija? ¿Qué bueno podría haber en mi corazón si odiaba a mi madre porque me había golpeado y porque me había dejado mal de una rodilla para todos los días de mi vida? ¿Había amor para mí? ¿Había amor para mis hijos? No había. Pero gloria a Dios porque llegó el Salvador a mi vida. Yo no me aceptaba, pero Él me ha dado la gracia y el amor para aceptarme. Pero lo más hermoso, hermanos, que le dio la vida a mi hija. Le dio la vida a mi hija, ni una quimioterapia. Solo me pidió, dame hoy tu corazón. Dame hoy tu corazón. Y me dijo la mujer que me predicó la palabra, pacta con tu Dios.
¿Pero quién es ese Dios? Me dijo, es Jesucristo. ¿Pero cuál es Jesucristo? Dime cuál de todos. Y me dijo, solo hay uno, el que murió en la cruz por ti. Yo recuerdo, hermanos, que tuve una experiencia a los 6 años, después de una golpiza que me dio mi mamá muy fuerte, y había en el pueblo una iglesia grandota, y eran los días de Semana Santa, cuando tenían la costumbre de que ponían toda la iglesia morada. ¿Quién lo vio? ¿Quién de aquí fue católico y vio? Toda la iglesia morada, ¿sí o no? Y a Cristo en un cristal, en vez de allí en una tumba de cristal. Pero en la entrada ponía la imagen de Jesucristo crucificado. Y yo entré llorando, pensando que allí iba a encontrar el consuelo, que alguien me iba a escuchar y que allí estaba Dios. Y que los que estaban ahí también amaban a Dios. Y entré, hermanos, y vi que todos se limpiaban en el cristal. Y se persinaban y se limpiaban y lloraban, y yo iba desgreñada, descalza, con mi vestido roto y con sangre en mi boca y en mi nariz. Y vi que la gente hacía eso, y yo me lo quedé viendo. Yo estaba chiquita y me lo quedé viendo y le dije, a mí me pegó mi mamá, pero ¿a ti quién te pegó? Fíjense, o sea, esa fue mi experiencia, ¿no? Traumática. ¿Y a ti quién te pegó? Y se acerca un señor y me dice, gracias, profeta, y me dice, chamaquita grosera, ese es Dios. Y le dije, y se me queda viendo y me dice, ¿quién te pegó? Le digo, a mí mi mamá. ¿Y a él quién le pegó? Y me dice, no digas eso, él es Diosito. ¿Cómo dijo? Diosito. Diosito. Un chiquito. Aunque la imagen era altota, pero ellos en su corazón era un Diosito. ¿Les podía ayudar su Diosito? ¿Saben qué hice en mi niñez? En mi ignorancia le dije, si tú estás peor que yo, ay, nos vemos. Me doy la media vuelta y me salgo, y me alcanza una señora y me dice, yo te quiero platicar, dijo que él es Dios y que, ay no, yo venía a que me ayudara, si mire cómo estoy yo. O sea, no supo qué decirme la señora. ¿Y cuántas veces expusimos a nuestros hijos a ver esa imagen y hacerles creer que era Dios? Por eso yo crecí sin Dios, porque era yo una niña sin Dios, sin padre ni madre, pero sin esos dioses de mi mamá. Yo le decía, dile a cualquiera de ellos que cambie tu corazón y tu forma de ser, y entonces yo les prenderé una veladora. Pero yo jamás creí en la idolatría. Por eso cuando Dios llegó a mi vida a través de mi hija y tuve mi experiencia con él, yo me rendí a él. Le dije, si lo que dice esta mujer de ti es verdad, y le das la vida y la salud a mi hija, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Como tú me digas, yo lo voy a hacer. Y esa mujer dijo, tremenda cosa has dicho, mujer. Y le dije, ¿por qué? ¿De verdad tú estás dispuesta a darle tu vida? Claro, si en algo le sirve esta vida. O sea, ni yo estaba conforme con la vida que tenía. O sea, ¿cómo? Y sin embargo, hermanos, yo creo que Dios tomó mi vida así. La echó al cesto de la basura y dijo, yo te voy a dar una nueva. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero la condición fue, obedéceme. ¿Cuál fue la condición? Obedéceme. Padre, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y trajo sobre mi vida un hambre y una sed de leer su palabra.
Mi primer padre espiritual se parece al padre de ustedes. Todos los días iba a la oración y él me decía, te quiero a las 5 aquí. Y a las 5 de la mañana yo estaba, ¿creen que yo subía muy contenta? No, me llevaba a mi hija. Y luego, ¿cómo a las 5 de la mañana? ¿No puede más tarde? ¿Por qué a las 5? Es el mero sueñito sabroso. Al rato me voy a ir a trabajar. Mamá, es a las 5. Duérmete tú, mamá, yo voy. ¿Cómo crees que vas a ir a las 5 de la mañana? No, ahí voy, agarraba mi zarape. Pero hermanos, ay, poder de Dios. De verdad, a los 10 minutos de estar orando, esos jóvenes entraban bien abrigados. Eran como 10 jóvenes. Pues al rato empezaban a quitarse la chamarra, los suéteres. Y empezaba a caer el fuego del Espíritu. Y yo hasta la última banca, yo hasta atrás, y empezaba yo, ay, ¿quién sabe qué está pasando? Y yo empezaba a ser tocada por el Espíritu y quería llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Ya cuando acababa la oración yo le decía, ya no voy a ir contigo, hija. ¿Por qué, mamá? Nada más me traes a llorar. Y me decía, pero yo no te hago nada. Es el Espíritu de Dios, mamá, que está aquí. ¿Y quién es ese, hija? ¿Quién es él? Y me dice, mamá, es el Espíritu Santo de Dios en el Padre Eterno, mamá. Tienes que leer conmigo. Y empecé, hermanos, a leer y a leer y a leer. Yo leí la Biblia con historias. A mí me llamaba la atención leer una historia completa y corría con el pastor, pastor, explíqueme esto. Y ahí estaba yo con él. Me daba coscorrones y decía, qué tremenda eres, Dios va a hacer contigo algo de verdad tremendo. Ya está la palabra adentro. Ya llegó la palabra. ¿Qué creen que faltaba? Ya está la palabra como en tu corazón. ¿Cuántos tienen la palabra ya aquí? Amén, gloria a Dios. ¿Qué les falta? Obedecer la palabra. Dios me habló de 10 mandamientos, pero me costaba obedecer. Yo me echaba mis escapadas con mis amigas a Garibaldi y al otro día estaba yo muy sentada en el templo. A ver, díganme, ¿estaba obedeciendo? ¿Quién sabía? Mi hija, y callaba, y oraba, y le decía al pastor, ore por mi mamá, y ore por mi mamá, y ore por mi mamá. Bueno, yo creo que el pastor ya lo tenía hasta aquí, pero el pastor oraba por mí, y oraba por mí. Y un día me dijo la pastora, necesito ministrarte. Pero yo casi ni tengo tiempo, pastora. Necesito ministrarte. 3 horas llorando, 3 horas renunciando, 3 horas rompiendo herencia de maldiciones de mi vida. ¿De dónde yo iba a tener obediencia? ¿De dónde? Si no me la enseñaron. Yo era como un animalito que me iba con mi hermanito a buscar el pan cada día. ¿Quién me iba a enseñar obediencia? ¿Saben la importancia de tener un padre en el hogar? El padre ejerce la autoridad sobre los hijos. Amén. Pero yo no había tenido padre, ni padrastro. No había tenido nada, y ni siquiera mamá. Así es que hoy me tocaba trabajar doble. De verdad, someterme a la autoridad que era mi pastor. Me dijo la pastora, no conociste autoridad de padre, pero te presento una. ¿Le vas a pasar reporte? ¿A qué hora sales de trabajar? ¿Y a qué horas estás en tu casa? Ay, pero yo decía, ¿cómo cree? Si es mi pastor, ese no es mi papá. ¿Cómo yo le voy a decir? Le vas a pasar reporte. Está bien, pastora. Claro que mi bebé. ¿Cuántos somos así? Claro que mi bebé. Pero cuando entendí que el que me veía y me oía y me escuchaba y me cuidaba se llamaba Jesucristo, empecé a obedecer.
Un día, la oración de mi pastor literalmente me salvó la vida. Ese día, hermanos, yo salí de trabajar a las 8 de la noche y el pastor me había dicho en la mañana de la oración: sales de trabajar y te vienes, porque hay un peligro sobre tu vida. Y yo dije, no entendemos todo, hermanos, no lo entendemos. No entendemos lo que Dios nos está hablando y de lo que nos quiere proteger. Pregúntenme si obedecí. A ver, pregúntenme, ¿obedecí? No. Mis amigas me dijeron, un ratito, 1 hora y te vas. Le cantamos las mañanitas, nos echamos un tequilita y no te vas. ¿Saben por qué se los digo, hermanos? Porque Dios me pone a testificarles. Para gloria de Dios, de donde me arrancó, y para vergüenza de Satanás. Porque él sigue engañando a los cristianos. Porque yo ya era cristiana. Yo era Cristina. Y luego tenía unas amigas que me decían, 1 no es ninguna, 2, la mitad de 1, 3, apenas te vas a 1. Así es que yo no iba por 1 ni por 2, yo iba por 3. Órale, pues ya con 3 me siento alegre y ahí se ven. Pero resulta que luego me ganaba la voluntad. No, pues yo creo que otras 3. Imagínense, hermanos. Imagínense, pero yo ya era cristiana. Yo iba al templo. Gloria a Dios, aleluya, santo. Vean, hermanos, el engaño del enemigo en nuestra vida. El engaño de Satanás en nuestra vida. Pero Dios es bueno y paciente. Y ese día, hermanos, yo estuve a punto de morir. El taxi que yo tomé era un taxi equivocado. Ese hombre iba drogado. Cuando vi que estaba agarrando por otro lugar, le dije, párate tantito. Me dice, no, espérate, no te puedes bajar, espérate, agarré un atajo para llegar a la colonia tuya, tú aguanta. Cuando él empezó a hablar, me di cuenta que venía drogado y tomado. Y entonces sí me entró miedo. Y me acordé, ¿de qué creen que me acordé? ¿De qué creen que me acordé? Del Salmo 23 y de lo que el pastor me había dicho. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados me hará descansar. Y empecé, hermanos. Y en lugares de sombra y de muerte, tú dijiste que me vas a cuidar. Tú dijiste, ¿ah, verdad? Ay, si nos acordamos que somos cristianos. ¿Verdad que sí? ¡Tantos de gloria a Dios! Y empezó a darme aquí el disco del Salmo 23 y volteé a él y me dice, ¿me vienes maldiciendo o qué? Le digo, no, vengo bendiciendo. ¿Qué crees? Soy cristiana. ¿Creen que yo me la creía? Pues no, pero ahí sí saqué mi estandarte, ¿verdad? Soy cristiana. ¿Y qué es eso tú? Pues él también venía mal. Le digo, pues, ay, Dios mío, ¿cómo le digo? Y le digo, pues solo sé que Cristo te ama, porque a mí también me ama. Ah, dice, Dios nos ama a todos. Le dije, ¿a poco crees que sí? No, sí, pues ya para tu coche, ahorita te platico bien. Cuando paró el coche, ¡ay, qué ves! Digo, espérate, ahorita voy a buscar dónde voy a desaguar. Regresé, me metí en una barranca y dije, de aquí nadie me saca. A ver, díganme, salí toda enlodada, pero viva. Díganme, hermanos, pero era cristiana, dile que está a tu lado, pero era cristiana. Era cristiana. Iba al templo el domingo, aleluya, gloria a Dios. Amén. Engaño de Satanás. Hasta que a mi hija le dio leucemia, hice el verdadero pacto con Dios. De verdad, hermanos, ahí me quebranté, me deshice como vasija. De verdad, porque yo miraba a mi hija sufrir. Día a día ella bajaba de peso.
Ella estaba gordita y llegó a pesar 22 kilos en 3 meses. No comía. Y yo sufría y lloraba y le decía, Dios mío, perdóname. Me pasaba la película aquí y yo decía, me estaba burlando de ti, perdóname, perdóname, perdóname. Y lloraba, pero lloré de arrepentimiento verdadero. Y le dije, haz un milagro en mí. De verdad, me gusta el tequila mucho. Haz un milagro en mí. Sáciame, no sé qué me falte, pero haz el milagro en mí. Me gusta. ¿Qué tenemos que ser, hermanos, sinceros con Dios? ¿Él lo sabía o no? Hay a quienes les mueve, oyen una musiquita del mundo y todavía, pero son cristianos. Somos cristianos, pero oímos la musiquita y o que la comadrita tuvo una fiesta, vámonos viejita, ya salimos santificados del templo, vámonos a la fiesta. Y si te invitan una, pues échatela. Cabo que ni es pecado. Engaño del Satanás, porque él no quiere que te santifiques para tener derecho legal sobre ti y sobre tus hijos. Y de repente tus hijos están sanos y de repente una enfermedad repentina, muerte repentina. Al esposo, a la esposa le dio un infarto. ¿Pero por qué? Si era rete bueno mi marido. Cuando ya lo ves en el cajón era bueno, pero cuando vivías con él, ¿lo bendecías? ¿Verdad que no? Hermanos, de verdad, Dios hizo el milagro en mí. Dios hizo el milagro. De un de repente, ahora sí como dice la India María, de un repentito, ya no me gustó. Y me invitaban, aún mi familia me decía en las reuniones, tómate una. Hasta me pusieron Sor Manuelita, mi familia. Ahora ya eres Sor, ya no tomas, ya no bailas. Los primeros que te atacan son los de tu casa. Los primeros. Pero dígame, cuando a mi hija le dio leucemia, ¿a quién tuve a mi lado? Díganme, ¿dónde estaban mis amigas? ¿Dónde estuvieron mi familia? No tuve a nadie, solo tuve el poder de un Dios grande y poderoso que suplió económicamente y abrió las puertas de los mejores hospitales para mi hija. Ahí fue donde yo vi que era un Dios vivo y poderoso. Yo le pedía y Él me daba. Me hablaba mi patrón y me decía, tengo una ficha para el hospital, llévate a tu hija. Necesita este medicamento, ven, yo te lo compro. Vi la mano de Dios en la vida de mi hija. Nunca nos faltó nada. Y el milagro más grande, que el día que la iban a internar, porque ya estaba muy débil, ya estaba en el hospital, a camilla, abrieron los estudios y dijeron, no tiene leucemia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No tiene leucemia. Dale un aplauso al Señor. Grande, fuerte. A Él sea la gloria. A Él sea la alabanza. A Él, solo a Él, toda la gloria. Porque Él vive, porque Él reina, porque Él es fiel. Porque Él es fiel y verdadero. El alfa y la omega. Él es el principio y Él es el fin. Aleluya. Gloria a Cristo. Él hace milagros. Él es un Dios de milagros. Es el que yo te presento. Por eso tú que estás aquí y oíste la palabra de Dios muy fuerte, Dios habló primero de obediencia. Amén. Y segundo, de lo que Dios no quiere que pases. Amén. Yo oí esa palabra algún día en mi vida, cuando mi entendimiento no estaba completo. Y yo dije, pues qué diferencia, ¿no dice que los perros también van al cielo? ¿Sí me entendiste? Sí. Yo no me ofendí. Yo dije, los perros también van al cielo. A ver, ¿entienden
palabra, los perros también van al cielo, porque nos falta entendimiento y ese solo te lo da Dios. El entendimiento y la sabiduría te la da Dios. Muchos dicen, a mí Dios me llamó después del pacto, a los 7 años me llamó y me dijo, ven, sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de la casa que me pediste y te di. Me dio una casa completa y me permitió echarle loseta, y cuando estaba bien bonita y la iba a empezar a disfrutar, me dijo, hey, tenemos un pacto tú y yo. Tú me dijiste que tomara tu vida y que te llevara donde quisieras. Heme aquí, Padre, envíame a mí. Me sacó de mi tierra, de allá, del DF por Tlanepantla, y me envió a Villa Victoria, a un pueblo donde yo no conocía a nadie, pero Dios me dijo, ahí me vas a servir. Tú me dijiste que tomara tu vida, y le dije amén. Para esto mi hija se había casado ya, y estaba esperando a su primer hijo, y le dije amén, aquí estoy. Me vine con él, con mi Cristo, contenta y feliz a servirle. Porque si él había cumplido conmigo, yo tenía que cumplirle a él. Amén. Cuando haces pacto con Dios, él siempre va a venir a que le cumplas. ¿Sí? Pero obedece. Dile al que está a tu lado, obedece. Obedece. Si se puede. Mira la pastora Manuelita, ¿de dónde la sacó del tequila, pues? ¿Sí o no? Aleluya. A muchos de las drogas. Tengo un alma que llegó ahí al templo, se drogaba un jovencito, joven, de 18 años. Se drogaba por la falta del amor de su padre adentro de su casa. Su mamá se iba a trabajar, lo dejaba cuidando a un hermanito de síndrome de Down, el niño, y el niño de síndrome miraba al hermanito todo drogado, llore, y nada más lo abrazaba, y un día fue a pedir auxilio al templo la mamá, y le dije, sí, has llegado al lugar correcto. Y hermanos, miras cómo usa Dios a ese joven. Apenas el apóstol nos visitó y él estaba pasando una prueba de liberación, y Dios usó la vida del apóstol, tu pastor, y él fue libre. Y apenas le tocó predicar, hermanos, pude ver la gloria de Dios en él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y era un joven también ya perdido, que el diablo lo tenía atorado por falta del amor de su padre. ¿Qué lo tenía a él en ese estado? Mi papá nunca me abrazó, mi papá nunca me dijo una palabra bien, fue un padre ausente. Hermanos, ¿cuántas veces en las familias hay padres ausentes? Se acuerdan de sus hijos solamente cuando cometen un error para señalarlos y regañarlos. Pero mientras los ves bien, no te acuerdas. Hijo, vamos a tomar un helado. Hija, vente, hoy quiero estar contigo. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Más cuando son jovencitas, tienen muchas inquietudes. Amén. Es que a mi hijo no le gusta platicar conmigo. Llénate del Espíritu Santo y verás si no habla, hasta por debajo de la lengua habla. Y va a sacar todo lo que trae guardado. Amén. Pero si eres un papá del mundo, regañón, regañona, ausente, hermano y hermana, todos cometemos errores. Hoy te invito con todo mi corazón que pases al altar, dobles tus rodillas y le entregues a Dios cada área de tu vida. Eso se llama obediencia. Nunca vamos a estar totalmente bien. Ayer muchos de ustedes se perdieron en la tarde una oración poderosísima, donde el mismo siervo, su pastor, tuvo un encuentro con la gloria de Dios. Hay veces nos ven a los pastores como que, ¡ay, ellos ni tienen prueba! Creo que son los Superman o la Mujer Maravilla. Somos los que más sufrimos. Somos los que traemos la carga de todo.
Necesitamos la oración del pueblo. Necesitamos la oración del pueblo. Tu oración es mejor que oro y plata para los pastores. Tal vez lo puedes bendecir con 500 pesos, pero si tú oras por él, se convierte en 1,000,000 de pesos de vida y en salud. Hoy vamos a poner un canto. Amén. Le pedí a la pastora, por favor, y todos pasen al altar, entreguen cada área de su vida y se van a sentir bien. Si reconoces que no has llevado una vida recta como cristiana delante de Dios, el altar está libre. No le digas a nadie, díceselo al que te puede ayudar. Y si tienes un problema, tu problema no es nada, es más grande Cristo que tu problema. Mírame a mí, y me sacó de la basura, me limpió, me santificó y me plantó para servirle. Y yo nunca olvido de dónde Él me trajo, nunca lo olvidaré, porque solo Él podía pagar el precio de mis pecados. Solo Él podía lavar mi ropa sucia y vil y darme unos vestidos blancos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. No había lija, jabón ni clarasol, solo la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Amén. Pasa al altar.